Buen día. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos la participación del doctor Ángel Ernesto Sierra Obando, quien es nutriólogo y cuenta con un doctorado en medicina interna. Ha sido profesor e investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, codirector del Centro Vital Cancún, Nutrición y Psicología Clínica, y director de proyectos de intervención con DMM en Tabasco y Quintana Roo. Cofundador de los talleres Vital para niños, adolescentes y adultos con sobrepeso y cofundador del campamento Yaaxil para niños con sobrepeso. También es autor del libro Mi vida y un expreso macchiato y coautor de los libros Obesidad, problema multifactorial y Obesidad, epidemiología y manifestaciones clínicas, manual moderno. Ex responsable de nutrición en el programa de salud materna y perinatal CESA en Cancún, Quintana Roo. Sin más preámbulo, escuchemos al doctor Ángel Ernesto Sierra Obando con la conferencia Pautas nutricionales para el regreso a las actividades de la nueva normalidad. Porque la convivencia con el COVID-19 obliga a potencializar la alimentación saludable que permita fortalecer nuestro sistema inmunológico y mejorar la salud inmunológica y mejorar la salud Buenos días. Adelante, doctor, con su conferencia. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Un honor para mí estar de nueva cuenta con mi querida universidad y pues con mi querida gente, ¿verdad? Agradezco. Nada más quisiera saber si ya se está proyectando la imagen, si son tan amables. Ya, doctor, ya se ve la imagen. Muy bien, pues encantado de estar aquí con todos ustedes y agradezco enormemente pues a la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, de la cual soy orgullosamente egresado. Y bueno, ya mencionaron hace un momento parte de mi trayectoria académica y decir pues que yo tengo un agradecimiento enorme con la universidad, con mi estado, porque es ahí donde he sentado las bases de lo que hoy soy, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre las pautas nutricionales en esta nueva normalidad, que si bien aquí les muestro 3 elementos que son clave, ¿verdad?, para lo que es la salud cardiometabólica de los seres humanos. Por un lado tenemos la insulina, por otro lado tenemos a la hormona grelina y la leptina, ambos controlan el hambre y la saciedad, y la insulina es otra de las hormonas importantes pues en la salud cardiometabólica, porque de ella depende la absorción de la glucosa, es decir, de lo que comemos, ¿verdad? Vamos a mirar en los siguientes minutos el panorama fisiopatológico y metabólico, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo, preguntas claves en la nutrición, y vamos a terminar con pautas nutricionales, que es lo que deseo en esa praxis, que es la consolidación del conocimiento, y vamos a tratar de responder cómo reinventar esta nueva forma de comer, sentir y vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, verdad, hace unos meses? Bueno, pues a todos nos tomó desprevenidos, ¿verdad?, este virus, con el que hoy al día de hoy todavía convivimos. Y bueno, ¿qué sucedió cuando llegó COVID número 19 pues a nuestro país? Bueno, encontró un país pues con, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad?, con una población importante de personas sobrealimentadas y subnutridas, donde han habido toda una serie de características como el aumento pues de las bebidas alcohólicas, del tabaquismo, donde más del 50% de la población mexicana no tiene una actividad regular, es decir, no tenemos actividad física regular, donde 4 elementos como el azúcar, el exceso de energía, ¿verdad?, el sodio y las grasas son componentes clave, junto con el consumo considerable, ¿verdad?, de estos ácidos grasos omega 6, que son finalmente los que tienen mayor producción de citoquinas, son proinflamatorios y también son los promotores de factores procoagulantes, ¿verdad?
Esto ha ocasionado desafortunadamente que tengamos una prevalencia en aumento en todos estos años, ¿verdad?, de diabetes, de hipertensión y inclusive algunos apartados del síndrome metabólico como el hígado graso. Y lo más importante de esto, ¿verdad?, que hoy 30% de los niños menores de 3 años desafortunadamente también tienen exceso de peso, y esto pues guarda relación directa con lo que hemos estado viviendo y la forma de vivir de los mexicanos. Esto desafortunadamente ha causado que hoy día, haciendo análisis, ¿verdad?, de donde hablamos de la esperanza de vida de las personas que han tenido por mala fortuna este COVID número 19, hay una asociación directa, ¿verdad?, con las comorbilidades, es decir, personas que además tenían hipertensión, obesidad, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad?, tabaquismo y enfermedad cardiovascular, además de la inmunosupresión, son las causas directas, ¿verdad?, para tener mayor vulnerabilidad en el caso del COVID número 19. Entonces, menciono esto porque tiene una relación directa con la mala alimentación y ese estilo de vida no tan saludable. Hoy esto pues nos obliga, ¿verdad?, a tener esta maravillosa oportunidad de reinventar nuestra forma de comer, de pensar y de vivir. Y rescato esto que ha sido, pues, no de hoy, ¿verdad? Hipócrates decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Por tanto, para cuando hablamos de nutrición tenemos que responder estos cuestionamientos. ¿Qué comer? ¿Cuánto comer? ¿A qué hora comer? ¿En dónde? ¿Y en qué orden comer? ¿Verdad? Cuando hablamos de qué comer, pues, hoy día la evidencia científica nos permite que la dieta mediterránea mexicanizada, que es parte de lo que yo he estado trabajando en los últimos años, que, digamos, se caracteriza adaptando este esquema mediterráneo, que es el con más evidencia y más saludable del planeta, pues donde hay que tener un consumo de mayor frecuencia de cereales, sobre todo integrales. Quiero comentar, pues, que al día de hoy los mexicanos tenemos que meternos a la cabecita que tenemos que ser casi vegetarianos, ¿verdad? Sí que tenemos que comer productos de origen animal, pero no deben de faltar los vegetales. ¿Por qué? Porque aquí está la parte que no hemos estado consumiendo, decía yo al inicio, infranutridos. ¿Por qué? Porque justo las encuestas han demostrado que los mexicanos no estamos consumiendo ni frutas ni verduras, que es ahí donde están los antioxidantes muy importantes, ¿verdad?, para lo que hoy vivimos ante COVID número 19. Tenemos que echar mano, pues, de las almendras, de las nueces, de los cacahuates, y cada uno, y aquí recalco, ¿verdad?, que los alimentos van a ser como la ropa, cada quien va a comprar lo que pueda, ¿verdad?, de acuerdo a su economía, de acuerdo al estado, inclusive cuando tenemos el medio social, familiar, ¿verdad? Pero tenemos que echar mano de lo que podamos, sobre todo de estos grupos de alimentos. Es importante recalcar que México tiene grandes beneficios y específicamente Tabasco tiene un litoral considerable, lo mismo que todo México. Entonces tenemos que agregar pescado, ¿verdad? Ahorita vamos a decir cuáles son las razones por las cuales por lo menos una vez al día vamos a consumir pescado, porque este va a tener un efecto preventivo y terapéutico. Y si bien las personas que tengan sobrepeso no es la mejor elección, ¿verdad?, estar consumiendo por lo menos al inicio de manera regular lácteos, específicamente si vamos a decidir entre la leche y el yogur, yo sugiero, y los estudios así lo demuestran, que mejor sea yogur, y esto lo comento y lo comparto porque los niños pues tiene un aporte maravilloso de calcio, tiene un aporte, los probióticos, que nos van a ayudar tanto a la salud intestinal como inclusive aspectos de tipo cerebrales, ¿verdad? Pero entonces, vean la maravilla que tenemos hoy en México. Todos estos alimentos que, por poner un ejemplo, el aguacate, ¿verdad?, es una maravilla de monoinsaturados, tiene efectos contundentes para lo que hoy vivimos. ¿Por qué? Porque favorece la elevación del HDL desde su efecto cardioprotector, pero también a nivel neurosaludable, la luteína, que es un antioxidante muy potente que contiene, nos va a ayudar maravillosamente
porque tiene efectos sobre el sistema cognitivo, ¿verdad? Sobre la memoria, la atención, y esto va de maravilla no solo para los niños, sino para todas las personas. Y por otro lado, y ya hablando específicamente de las personas que vivimos en el sur de México, donde hay mucho sol, bueno, pues la luteína también favorece la protección ocular, es decir, protege contra los rayos ultravioleta, y esto nos ayuda para proteger también nuestros ojos, ¿verdad? Y hoy día, fíjense que afortunadamente tenemos alimentos que están de temporada, ¿verdad? Como la piña, y estos que les voy a mencionar, la piña, la cebolla morada, el ajo, los cebollines, por poner un ejemplo. Estos son antitrombóticos, son antiagregantes plaquetarios, fibrinolíticos y anticoagulantes. Entonces vean cómo los propios alimentos nos pueden dar esa fortaleza asociada a COVID número 19, porque eso es lo que se ha asociado, ¿verdad? Que se va alterando el sistema antitrombótico, y ya también últimos datos también relacionan los efectos a nivel del páncreas, y es la razón por la cual las personas, aún no siendo diabéticas, empiezan a tener alteraciones de la glucosa. Bueno, si la persona además ya es diabética, pues esta es una de las razones por la cual afecte tanto para cuando tienen COVID número 19. Bueno, entonces hoy la meta es, ¿verdad?, que el que afortunadamente no es diabético, pues podamos prevenir la diabetes, y para eso están estos vegetales, porque el aporte tanto en vitaminas, minerales y sobre todo en fibra van a ayudar a capturar tanto ésteres de colesterol y de glucosa sobre todo, y esto va a ayudar que inclusive las personas que ya son diabéticas pues puedan tener un buen control, y esto los favorezca, ¿verdad? Y vamos a entender que los alimentos vamos a sustituir por más que cuestiones de dieta, los vamos a sustituir como medicamentos. ¿Por qué? Porque tienen características muy similares. Hoy nosotros tenemos la maravilla, ¿verdad?, de tener acceso a lo fresco, ¿verdad? Tenemos mercados espectaculares, tenemos campos. Hoy día, pues los gobiernos actuales están potenciando esta soberanía alimentaria, que es algo que sería fantástico, ¿verdad?, para nosotros, y esta es parte de nuestra opción para mejorar lo que hoy vivimos, ¿verdad? De tal forma que la meta es agregar cada día aquellos alimentos coloridos, ¿verdad?, como los que tenemos aquí en esta lámina. ¿Por qué? Porque son los ricos en betacarotenos, y estos betacarotenos también van a tener un papel fundamental, sobre todo para la absorción de hierro. Entonces, vean ustedes que hoy día es el Día Mundial del Cacao, y nosotros en Tabasco, en México, ¿verdad?, tenemos uno de los mejores cacao del mundo, y lo menciono, ya lo he mencionado en varias ocasiones, porque es el representante de la dieta mediterránea mexicanizada. ¿Por qué? Porque dentro de sus maravillosos efectos, ¿verdad?, pues tiene el doble de polifenoles que el vino tinto y el doble de monoinsaturados que el aceite de oliva. Y vean ustedes cómo el cacao tiene efectos maravillosos para lo que estamos aquejando los mexicanos. Por un lado, nos va a favorecer para aumentar y estimular, digamos, la producción de estas hormonas que tienen que ver con el estado muscular. Cuando una persona se va haciendo mayor, ¿verdad?, puede tener posibilidades de tener sarcopenia. Sarco es músculo, penia disminución, ¿verdad? Y esto sucede porque hay cambios hormonales, en donde, digamos, Popeye, que le vamos a llamar así a la folistatina, que es la promotora del crecimiento muscular. Cuando uno ya se va haciendo mayor, los niveles de Popeye, ¿verdad?, de folistatina empiezan a descender, y a su vez los niveles de Olivia, la flaca, que en este caso es la miostatina, empiezan a aumentar, ¿verdad? Entonces eso hace que el adulto mayor empiece a perder masa muscular y por tanto fuerza, ¿verdad? Bueno, la picatequina del cacao maravillosamente tiene efectos sobre estas dos hormonas, donde estimula, digamos, la producción de la folistatina, que es Popeye, y limita el crecimiento o utilización, ¿verdad?, de la miostatina, que es Olivia. Entonces, este es un efecto maravilloso. ¿Por qué? Porque cambia, y dicho sea de paso, ¿verdad?, que hoy también tenemos el valor agregado a un elemento que es componente también del síndrome metabólico, que es la obesidad sarcopénica. Si bien decía yo de los adultos mayores, nosotros ahí en Tabasco, en la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y luego tuve una tesista en Panamá, encontramos obesidad sarcopénica en gente joven. Es decir,
que esto ya no es solamente de adultos, sino también de gente joven, adultos mayores, sino de gente joven, y esto se asocia directamente al estilo de vida. Es decir, si tenemos más posibilidades de tener ayunos de más de 3 horas, se corre el riesgo de que el cuerpo utilice como energía la masa muscular, y decía yo al inicio que más del 50% de la población mexicana no se está moviendo, es decir, si el músculo no se utiliza, se atrofia, y esta es la razón por la cual la obesidad sarcopénica puede presentarse. Es decir, hay una pérdida de masa muscular, incremento de grasa, y esa grasa va infiltrándose en el músculo y va ocasionando dolor. Directamente a lo que corresponde al síndrome metabólico, en el abdomen también tenemos músculo, ¿verdad? Si este se va perdiendo, a la par se va incrementando la grasa, con lo cual esa grasa visceral va alterando la función de cada uno de esos órganos, y es donde aparecen todos estos problemas. Por otro lado, también tenemos que maravillosamente el cacao nos va a ayudar por 3 vías, ¿verdad? Va a elevar el colesterol HDL, con lo cual es un aspecto positivo porque va limpiando la arteria, favorece la íntima de la arteria, de tal forma que reduce el riesgo también de aterosclerosis, que es una de las causas directas para la muerte cardiovascular, ¿verdad? Y por otro lado también nos va a ayudar a controlar los niveles de colesterol LDL. Entonces, aunado a que también tiene efectos maravillosos sobre la producción de óxido nítrico, es decir, el óxido nítrico, recordemos que es la sustancia que vasodilata la arteria, es decir, la que permite que esa arteria se pueda ampliar y la presión arterial vaya correcta. Cuando vamos perdiendo músculo y ganando grasa, sobre todo a nivel abdominal, la producción de óxido nítrico se bloquea, y esa es la razón por la cual las personas empiezan a aumentar su presión arterial. Entonces, consumir cacao va a favorecer para esa producción de óxido nítrico, con lo cual controla y previene la hipertensión, ¿verdad? Y otro dato que también lo necesitamos hoy día, ¿verdad?, es su efecto a nivel del estado de ánimo, por 2 vías, ¿verdad? La teobromina también ayuda al componente de serotonina, y esto nos permite sentirnos contentos. Pero por otro lado, la feniletilamina, que es un neurotransmisor que se eleva para cuando las personas están enamoradas, bueno, pues el chocolate, aquí en este caso es en forma de chocolate de 70% de contenido de cacao en adelante, nos va a permitir tener este estímulo sobre la feniletilamina, por lo tanto vamos a tener este efecto maravilloso. Hoy día lo necesitamos, ¿verdad? Y esta es una de las razones por la cual celebro el Día Mundial del Cacao, y de ser tabasqueño y mexicano, e investigar todo esto, porque nos va a resolver grandes problemas junto con todos los demás alimentos. Entonces, la feniletilamina, que ya lo mencionaba, este es el elemento donde nuestro país, digamos, se ha volcado sobre este consumo de omega 6, ¿verdad? Que son todos estos productos que son a base de grasas, y donde vienen los famosos productos rápidos, y hoy día, cuando se consumen en exceso, tienen una relación directa para la cardiopatía, para los infartos, ¿verdad? Alteraciones de la coagulación y la depresión. Vean entonces cómo si consumimos toda esta comida, que teóricamente es más económica, más sabrosa, ¿verdad? Y hasta cierto punto también se le da una connotación de cierto nivel social, bueno, pues estos son los causantes directos para las enfermedades que tenemos, y por otro lado no nos colocan de muy buena manera en esta nueva normalidad, porque al día de hoy seguimos conviviendo con el COVID número 19, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer un equilibrio entre estos omega 6 que vimos anteriormente, que no es que no los comamos jamás, pero no tienen que ser de manera regular. Y entonces tenemos que tener un equilibrio con estos omega 3, que son los que tenemos en el maravilloso aguacate, los que tenemos en el pescado, en los vegetales, el tomate, ¿verdad?, las calabacitas, los cacahuates, todos con acceso maravilloso para todos los mexicanos, ¿verdad? Y esto nos permite tener un equilibrio, y esto va directamente para controlar nuestro maravilloso cerebro. Fíjense ustedes que el cerebro, para que funcione correctamente, tiene que tener como una pista de patinaje sobre hielo, donde esto lo va a cimentar ese equilibrio entre esos omega 6 que decíamos anteriores y los omega 3. Entonces, cuando nos pasamos de omega 6, es decir, que consumimos como lo que ha estado pasando estos últimos 40 años, ¿verdad? Que todo ha sido procesado, enlatado, y que lo mismo que se come en cualquier país del mundo, lo comemos en la zona luz. ¿Por qué? Porque son de estas hamburguesas que las ofrecen, y pizzas en todo el planeta. Bueno, pues utilizan grasas que no son adecuadas, y ocasionan que entonces
esa pista de patinaje sobre hielo tenga muchos baches y la neurotransmisión, ¿verdad?, de la dopamina, de la serotonina, no sea la adecuada, y por esa razón tiene este efecto para poder tener más riesgo de depresión, ¿verdad? Entonces, si agregamos y empezamos a reducir este consumo, pues, y empezamos a agregar estos alimentos, esos baches empiezan a desaparecer y la neurotransmisión es aún mayor y por tanto la persona tiene menos riesgo de depresión, ¿verdad? ¿Cuánto, verdad? Porque al final de cuentas no es los alimentos como tal solamente, sino qué tanto consumamos, ¿verdad? Entonces la percepción visual también es importante y la atención para cuando vamos a comer. Y un ejemplo muy sencillo es cuando nos sentamos a ver una película en el cine o estamos inclusive en casa, ¿verdad? La cantidad que nos sirva, sea una cubeta, sea un recipiente pequeño, si no tenemos la atención, ¿verdad?, sobre lo que estamos comiendo, podemos comer todo esto, inclusive de más, y lo mismo sucede, ¿verdad?, en la porción de lo que estemos consumiendo. Entonces, las porciones de los platos, ¿verdad?, de lo que consuma la persona tienen que ser coherentes porque evidentemente si nos sirven en un plato más grande, nosotros visualmente pues vamos a tener la relación de que hay que acabarse todo. Entonces es importante cuidar estos aspectos de igual forma, como de igual forma también se ha demostrado que por ejemplo, en un sándwich, ya lo vamos a ver más adelante, si lo partimos en dos, el cerebro interpreta que se va a llenar más, ¿verdad? Son trucos de tipo de percepción visual relacionada a la percepción de la saciedad. Lo mismo cuando se cocina un huevo, si lo hacemos tipo tortilla, la percepción visual es mayor y si lo hacemos revuelto, ¿verdad?, el cerebro interpreta que no se va a llenar y eso aumenta la necesidad de consumo de alimento, ¿verdad? Y el otro elemento que nos ha, digamos, afectado directamente es el consumo de azúcares, vía fructosa, vía azúcares simples como sacarosa, ¿verdad?, en los refrescos embotellados, pero lo mismo está sucediendo con las lechitas aquellas, ¿verdad?, que vienen endulzadas con sabor a chocolate, vainilla, los juguitos industrializados, todo esto, el azúcar que contiene, ¿verdad?, cuando no lo utilizamos se almacena en forma de triglicéridos. Y fíjense ustedes que el ser humano fue adaptado para soportar hambrunas, para soportar decadencia en cuanto al consumo de alimentos, ¿verdad? Por eso es que hemos sobrevivido, pero no fue diseñado para soportar exceso de calorías. Y esto lo demuestra perfectamente en esta lámina, como pueden ver ustedes. Si sacamos los terrones de azúcar de cualquiera de estos refrescos y nos los comemos a cucharadas, nuestro cerebro interpreta que es mucho y impide que uno lo pueda consumir. Sin embargo, si son vía líquida, esta señal no se da y por esa razón podemos consumir todos esos terrones de azúcar sin ningún problema, pero evidentemente, repito, todo aquello que esté de más se va a almacenar en forma de triglicéridos. Y esta es parte de los ejemplos de lo que ya tenemos que retomar, ¿verdad? Agüita de Matalía, agüita de Jamaica, de limón, que entre otras cosas hay otro factor elemental que es el dinero, porque todas estas bebidas no son baratas y además de la causa directa para los problemas metabólicos, por tanto es otra de las primeras metas que tenemos que cambiar. ¿Cada cuánto? El horario es fundamental, ¿por qué? Porque tiene que ver con el tema metabólico, es decir, si una persona va consumiendo sus alimentos una vez que se levanta, no pasa más de una hora, va a tener una relación directa con la insulina, que es la hormona que decíamos, ¿verdad? Pero si pasa más tiempo, ya tiene actividad, ¿verdad?, porque es muy estudiosa o es muy trabajadora, pero no logra consumir alimentos, pues el ayuno correspondiente a lo que acababa de cenar cuando se fue a dormir, más aparte una vez que ya empezó a tener sus actividades, este ayuno se prolonga y es aquí donde viene el desorden, ¿verdad? Para que entre 7 y 9 de la noche el organismo vea que ya no hay energía y que los niveles de insulina están elevados y esta es la razón por la cual tenemos esta sensación de necesidad de productos calóricos, ¿verdad? Que es ahí donde los productos estos, digamos, inadecuados son cuando más sacan sus comerciales, ¿verdad? Entonces esto lo explica porque fisiológicamente el organismo entra, primero se mandó la señal de hambre, ¿verdad? Pero una vez que entra en este nivel de pérdida de energía, ¿verdad? Donde hay hipoglucemia, el mismo
páncreas, digamos que tiene a Batman y a Robin. Batman es la insulina, pero pues ya no hay glucosa, entonces le dice Robin, dame chance que yo voy a entrar a trabajar. Entonces el mismo páncreas manda a Robin, que es el glucagón, y este glucagón empieza a buscar otras fuentes de energía, ¿verdad? Y lo hace a través del hígado, que es el glucógeno hepático. Una vez que este se agota, ¿verdad? Porque hay que entender que la población mexicana es una población mayoritariamente joven y hay mucha gente en edad, digamos, pues que está laborando, estudiando. Bueno, eso hace que esa energía se utilice pronto y es ahí donde se entra en la otra posibilidad, ¿verdad? Donde el mismo glucagón, una vez que ve que se agota este glucógeno, digamos, hepático, echa mano de esa masa muscular. Es ahí donde se corre el riesgo de tener obesidad sarcopénica. Entonces, vean ustedes que también impacta. Ustedes dirán cuál es la que ya comió, ¿verdad? Bueno, este es un efecto directo para el estado de ánimo porque esa falta de glucosa en el cerebro ocasiona que haya irritabilidad, fatiga, ¿verdad? Dolor de cabeza, falta de concentración, decíamos, y esto ocasiona pues que también tengamos problemas, digamos, en determinadas horas del día y esté asociado simplemente porque no estamos cargando el combustible. Entonces, la propuesta es, en esta nueva normalidad, que los alimentos los veamos como medicamentos porque van a tener horarios, tipos de alimento, cantidad de alimento, orden de consumo del alimento. La palabra dieta la tiramos al bote de basura porque no sirve para nada, ocasiona daños psicológicos y, por tanto, tenemos que plantearlo de la siguiente manera, ¿verdad? Una vez que se levanten, no debe pasar más de una hora para cargar combustible. Y vean ustedes que si hoy es el Día Mundial del Cacao, pues una propuesta, esta es una propuesta que podría ser perfectamente para los niños. Colocamos algo de yogur, unos trocitos de frutita, ¿verdad? Que sea frutita colorida, ¿verdad? No más de una tacita, y le agregamos unos 10 gramos de chocolate amargo de 70% de contenido y cacao, y esta sería la primera parte del desayuno que otorgaría la energía rápida que necesitamos a partir de la fruta, ¿verdad? Y en este caso del azúcar simple que también tiene el yogur, y por otro lado tendríamos la fuente de energía lenta, que es la que nos aporta el cacao como grasa, ¿verdad? Y la otra opción también, considerar pues que los niños están de vacaciones y que llevan toda una temporada en casa. Bueno, la sugerencia, sobre todo para los más pequeñines, es tener ya organizado lo que van a comer, inclusive como parecido en su escuela, ¿verdad? Es decir, que tengan su desayuno y ya quizás en un apartado se tenga en alguna loncherita, ¿verdad?, lo que van a consumir, sea que lo unan o sea que esté separado, pero que tenga esta connotación de algo divertido, ¿verdad? Esto los estimula mucho a los niños y esto permite que podamos tener ese orden en el consumo de estos alimentos. ¿Por qué? Porque si no consumen los alimentos cada 3 horas, los pequeñinos, igual que los adultos, los niños, decía yo, también tienen problemas metabólicos, en este caso obesidad, que es el 30%, y esto es muy seguro que sea por este consumo excesivo de azúcares simples, ¿verdad? Líquidos. Entonces, de los adultos, ¿verdad? La segunda parte del desayuno, que bien podría ser un sándwichito, que puede ser de pollo, que puede ser de atún. Para cada uno de los que ya están de vuelta también en algunos trabajos, bueno, pues ahí pues nos lo llevamos en un recipiente, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que esa preparación tenga vegetales. Ya ahorita les voy a dar unos trucos para agregarlo. Entonces, ya esto se lo comió a las 10, pues a las 11, 12, a la 1, que todavía estamos en acción, energía rápida más energía lenta, ¿verdad? Que bien puede ser algo de almendras, nueces o cacahuates, o en su caso los 20 gramos de chocolate, más algo de fruta, que puede ser pasitas, arándanos, ya el que está en casa, pues puede ser algún trozo de piña, ¿verdad? Una rebanada de piña, o en su caso, ¿verdad?, la fruta que tengamos de temporada, ¿verdad? Entonces, esto nos permite que la energía, va a permitir que esa glucosa se mantenga estable, vamos a seguir teniendo energía rápida y lenta para evitar que el cuerpo deje de tener esa energía y prevenir la utilización de músculo como energía. La familia, hoy día tenemos que regresar a comer en la mesa, ¿verdad? Evidentemente, no siempre se puede desde el punto de vista, vamos a decir, laboral, pero tenemos que promover el consumo de alimentos en la mesa. ¿Qué sucedió con lo de las famosas, digamos, preparaciones rápidas, ¿verdad? Donde nos vendieron la idea de que nos iba a permitir tener más tiempo. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Que cada quien tiene un televisor en su habitación y si llega una pizza, pues cada quien se lleva su rebanada y
se coloca cada uno en sus habitaciones. Esto es, desde el punto de vista psicológico, es totalmente perjudicial porque es la mesa donde se establecen los hábitos, ¿verdad? Porque también los papás somos los maestros de los niños, ¿verdad? Y de igual forma, aquí esta condición que no es ajena a los mexicanos. Los mexicanos sí logramos comer en la mesa, bueno, pues ayuda para que todos podamos colaborar, ¿verdad? Desde preparar los alimentos, unos ponen en la mesa, otros levantan los platos, de tal manera que la mesa y la familia es el elemento clave para reorganizar nuestra forma de vida, ¿verdad? El orden lo va a determinar el estómago, ¿verdad? Cuando el estómago está lleno, digamos, vacío, perdón, los niveles de grelina, esta hormona que decíamos al inicio, es la encargada de estimular el hambre. Bueno, pues el esquema típico mediterráneo siempre promueve el consumo de vegetales. Bueno, nosotros, si agregamos, además como mexicanos, algo de verdurita en forma de caldo, ¿verdad? Que no es ajeno a nosotros, pues vamos a ayudar que ese alimento que tiene además fibra, agua, más el propio líquido del caldo, vaya ocupando espacio en el estómago. De segundo, agregamos algo de cereal o leguminosas, que puede ser el típico arrocito y frijolito, ¿verdad? Que además de que es económico, que dicho sea de paso, esta situación en economía también ha afectado a nuestro país, bueno, vamos a tener un buen aporte de, vamos a decir, de aminoácidos, que justo se les llama una pareja maravillosa de proteínas, porque los aminoácidos que carece el frijol, el arroz los contiene y viceversa. Entonces, la idea es que hasta el final comamos el trozo de pescado, el trozo de pollo, ¿verdad? O de carne roja cuando sea así, porque lo que sucede hipotéticamente es que conforme el alimento va entrando, los niveles de grelina van descendiendo y por tanto el nivel de hambre va descendiendo, para cuando ya el estómago ya se llenó, ahora sí se manda una señal al sistema nervioso central donde la leptina nos dice que ya hay que dejar de comer, ¿verdad? Esto es algo muy sencillo, que los que no tengan tiempo pueden hacerse un licuadito, o sea, suponiendo que no tengamos la sopa de verduras, un licuadito de espinaca, limón y trocitos de piña o mango, no más de 300 mililitros, y eso sirve de primero, al igual que como la sopa, ¿verdad? O buscando el mismo efecto. Entonces, de colación, bueno, dependiendo, ¿verdad? Si es un niño, pues puede ser la fruta más unas palomitas, ¿verdad? Que sean de las palomitas para cocinar de forma antigua, y esto que no sea más de lo que entra en una bolsita para sándwich, ¿verdad? Y si es un adulto, pues puede tomarse su cafecito, ¿verdad? Su fruta. Esto es un pan, ¿verdad? Un pan integral tostadito, que le pusimos tantitita miel, y pues tenemos una delicia de colación. Pero aquí la idea es que sea energía rápida más energía lenta, que bien puede ser las pasitas, arándanos o un plátano mediano, ¿verdad? Más los 20 gramos de chocolate o las almendras o las nueces, o en este caso las palomitas, como estamos viendo. Y la cena, seguimos con la misma dinámica, la precarga, que en este caso es un licuadito, como ya les mencionaba, ¿verdad? Que es espinaca, le podemos poner algo de papaya o de piña, y le ponemos un poquito de avena y cacao natural. Esto nos sirve de precarga. Y de segundo, buscando la percepción visual, vean que esto es trocitos de baguette, porque no necesariamente todo tiene que ser integral. La frecuencia sí, pero aquí lo que hacemos es adicionar, pues, que esos vegetales, o sea, esa fibra la estemos consumiendo en la preparación de la cena en forma de vegetales, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy sencillo que obedece a la percepción visual, ¿verdad? Que cortándolo así en 4 y poniéndole este maravilloso elemento del aguacate, que además de sabroso es muy nutritivo, pues nos permite que quedemos satisfechos, ¿verdad? De tal manera que no tenemos que estar contando calorías, sino la forma en la que vamos consumiendo y compartiéndolo ante toda la familia. Y vean este truquito que nos ha servido muchísimo, sobre todo para los niños y las embarazadas, y por tanto para el resto de la familia. Cortamos en trocitos, ¿verdad? Los pimientos rojos, naranjas, amarillos, que bien puede ser también calabaza italiana, criolla, ajo. Todo esto se coloca en la sartén, lo asamos, lo metemos a la licuadora con un poco de puré de tomate, aceite vegetal, se licúa, y en una pasta a 10 minutos, para que no aumente el valor calórico, metemos todos esos vegetales. Y esta pues nos permite tener un aporte maravilloso de fibra. Y fíjense, algo maravilloso, el licopeno que tiene el tomate va a favorecer para que se puedan absorber todos los demás antioxidantes que están en esos vegetales. Y por otro lado, el mismo licopeno que tiene esta salsa, ¿verdad?, va a ayudar para que
se controle la presión arterial y por otro lado también para prevenir el cáncer de próstata en el caso de los varones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues menos industrializado y más elaborado, ¿verdad? Al principio pues cuesta organizarse, pero definitivamente eso de que somos lo que comemos es totalmente real, ya lo demuestran los datos actuales, ¿verdad? Ante COVID número 19 y pues menos cárcel y restricción, ¿verdad? Todas estas cuestiones que hemos vivido en estos últimos 40 años, vean que a mí me da mucha gracia ver cómo a las dietas les van cambiando el nombre, hoy la tenemos en inglés, hace años era tal cual la inventó Atkins, ¿verdad? Todas estas cosas no sirven, solamente enferman, porque también hay que ser ejemplo, ¿verdad? Si nosotros, papá, mamá, yo me pongo a no comer alimentos, ¿verdad? Donde nadie me prescribió nada basándose en la condición, digamos, trascendental que es evaluar, diagnosticar y, por tanto, tener un tratamiento. Si no hice esto y me lo pasó la vecina, ¿verdad? ¿Yo qué le estoy enseñando a mi hijo? Le estoy enseñando a mi hijo que los alimentos son lo peor y, por tanto, por eso me tengo que poner en ayunas o por eso tengo que evitar el pan, porque es lo peor. Eso no sirve. Científicamente es inadecuado y sobre todo, porque todo lo que no preserva la calidad de vida es totalmente en contra, porque todos los que se hicieron médicos, nutriólogos, psicólogos y todo que sea el área de la salud, tiene como primer orden preservar la salud de las personas, ¿verdad? Pesarse menos, ejercitarse más. ¿Por qué? Porque esto no es lo relevante. En todo caso, la distribución de la grasa corporal, que esa es la que hace daño, porque nosotros hemos encontrado gente que teóricamente es delgada, pero que tiene una distribución de grasa corporal mayor en el abdomen, es decir, que tenga un poco más de pancita, esta es la que va a desarrollar todas estas enfermedades. Por tanto, el peso como tal solito no es para nada adecuado, sino más bien ejercitarnos más, ¿verdad? Y con los kilos, pues preocuparse menos y ocuparse más en organizar todo lo que vamos a comer, ¿verdad? Porque tiene que ser de organización pura y dura. Y ir adaptando esos pasos de cambios en la forma de vivir en la familia poco a poco, ¿verdad? Y más sonrisas y pescado, porque no hay que sentirse ninguna culpabilidad. Esto es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Porque aquí mismo nos enferman, pero aquí también nos dan los remedios milagrosos, que es parte del negocio. No, la comida seguirá siendo un placer, ¿verdad? Y diría uno de los profesores que tuve, si continuamos en efecto, pues hasta de viejitos vamos a seguir disfrutando este maravilloso placer, ¿verdad? Entonces, menos sobres y magia mata hambre, que no sirven de nada, y más ingesta de estos sabores maravillosos que tenemos en nuestro querido país, ¿verdad? Donde no es necesario matarse de hambre. Estas bebidas engordantes fuera, porque no salen nada económico, y la manera de quitarlas realmente es haciendo, digamos, una reducción de consumo de manera paulatina, ¿verdad? Si me tomaba 2 de 600 mililitros, bueno, ahora nada más me voy a tomar una de 600 toda la semana, la próxima semana un poco menos, 400 mililitros, pero ya voy metiendo agüitas de Jamaica, ¿verdad? De chaya, de matalí, de limón, y esto permite que verdaderamente el cerebro se desadapte a esa necesidad tanto de cafeína o de azúcar, y maravillosamente podemos quitar este alimento o este producto, pues, que no ha sido para nada favorable, y que sí es verdad que une a la familia en los velorios, ¿verdad? Y pues echar mano de lo que tenemos, porque esa es otra cosa. Tenemos que echar mano de lo que es de México, de lo que es de Tabasco, ¿verdad? Esta es una condición que maneja mucho el esquema mediterráneo, ¿verdad? A veces nos venden que si algún endulzante que viene de no sé dónde, del Himalaya, estas son marihuanadas. Esto, qué bueno pues vamos a decir que lo están utilizando, pero sale carísimo porque te lo traen de allá. Es como un aguacate que lo puedan consumir los japoneses, pero sale una fortuna por lo que tarda, ¿verdad? En trasladarse y lo que cuesta. Bueno, no tenemos que echar mano, tenemos que echar mano de lo que hay de casa, porque es la manera en la que podemos nosotros favorecer la economía también de nuestro país y de nuestra región. Invertir aquí y ahora, que es lo que tenemos, y es una oportunidad maravillosa dentro de todos los males que estamos viviendo. Es el momento de cambiar. Así que muchas gracias.
Pues pasamos a alguna pregunta, estimada. Sí, doctor. Fantástico. Bueno, gracias, doctor, por su conferencia. Está más que interesante, es vital para nuestra vida diaria. Tenemos algunas preguntas y una pregunta de una persona nos dice que si el ayuno intermitente entra como un ritmo de alimentación sana. Fíjense que este tipo de vamos a decir, de métodos tienen un grave defecto, la sostenibilidad, ¿verdad? Decía yo al inicio, forma de vida. Esto no es sostenible. Hoy día, repito, vamos colocando aspectos que en un momento dado, para circunstancias específicas pueden servir, pero no para adoptarlo como una forma de vida. ¿Por qué? Porque va a ocasionar lo que ya les comentaba, obesidad sarcopénica, porque esto es lo que no se menciona. Entonces, definitivamente no es un elemento como para que nos vaya a sacar de la problemática que tenemos hoy día los mexicanos, porque no es nuevo, ¿eh? Ya repito, esto se ha hecho por mucho tiempo, se pone en boga, ¿verdad? Porque en vez de salir las referencias en PubMed, sino salen pues en las redes sociales, y estos no son elementos científicos. Y el otro punto también, ¿verdad? Siempre es a debatir la calidad de vida. Hoy el esquema de dieta mediterránea, ¿verdad? Y en este caso adaptado para nuestro país, ha demostrado efectos sostenibles y sobre todo de mejora de la calidad de vida y de forma sostenida. Ese es el inconveniente. Gracias, doctor. Otro asistente nos pregunta casi lo mismo, pero nos hace una pregunta referente al ayuno intermitente y la dieta cetogénica, que si puede comentar algo sobre eso. Sí, miren, la verdad es que vivimos una condición muy chistosa, porque esto me da mucha gracia, fíjense ustedes. La dieta cetogénica nace, y esto no me lo cuentan porque lo trabajé en el Hospital del Niño, justo con el neurólogo, con el doctor Ovidio, y lo trabajamos para pacientitos con epilepsia refractaria, ¿verdad? Donde, pues, digamos que los resultados tampoco fueron tan, vamos a decir, tan alentadores, ¿verdad? Pero son circunstancias muy específicas. ¿Qué es lo que sería igual a esto? Pues a perder masa muscular, y eso es lo que motiva mucho porque se pierden gran cantidad de peso, porque la masa muscular, si ustedes van y buscan a cualquiera de los fortachones que tenemos allá en Villahermosa, ¿verdad? A los amigos estos como Carlos Alamilla, ¿verdad? Si Carlos Alamilla lo pesamos, pues él va a tener un peso considerable, pero lo que tiene de peso considerable es su masa muscular, ¿verdad? Pero si la misma persona, buscamos otra persona con el mismo peso, pero que no tenga esa actividad, digamos, deportiva, pues probablemente tenga una mayor cantidad de grasa, bueno, es decir, lo que tiene de peso es mayor cantidad de grasa y muy poco músculo, eso es la obesidad sarcopénica, y eso es lo que ocasiona que cuando las personas se someten a este tipo de intervenciones, lo que ya les mostré, porque esto no es nuevo, ¿verdad? Entra la gluconeogénesis, el cuerpo lo vemos obligado a buscar otras fuentes de energía, y lo que se va utilizando literalmente es la masa muscular. ¿Y por qué no es adecuado hacer este tipo de intervenciones? Porque las globulinas y monoglobulinas son parte también del sistema inmunológico, son nuestros espadachines, y hoy es evidente que lo que más necesitamos, ¿verdad?, es fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, hace poquito el propio INSS mostraba pues un comunicado haciendo referencia a esto. Entonces, si las personas, aún sabiendo esto, ¿verdad?, lo hacen, pues desafortunadamente tendremos pues mucho más que lamentarnos. Gracias, doctor. Gracias. No, de nada. Otra persona nos escribe que si el exceso de difusión de dietas hace que lo importante como la alimentación natural se haga a un lado porque nos bombardean con esa información. Sí, hay una situación
que varios de los profesores conocemos, ¿verdad? Que se llama, un término que se llama infoxicación, ¿verdad? Esto es el exceso de información y yo comprendo, ¿verdad? Yo comprendo que tenemos tantísima información, pero es muy sencillo. Así como hoy vivimos de COVID número 19 y que hay un subsecretario, ¿verdad? Que día a día nos va informando, así tenemos que tener la misma relevancia para cuando vamos a hacer algo, sobre todo si no hay una A evaluación, B diagnóstico y C tratamiento y encima una hoja de consentimiento informado que es parte también de los comités de bioética, ¿verdad? Aunque sea online, porque hoy a mis pacientes online también les envío su hoja de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque la salud, que eso es lo que ha pasado en estos 40 años, todos estos productos, ¿verdad? Que te los receta la vecina, que te los receta, inclusive a mí me llama la atención que una misma persona obesa le dé, pues, dietas o productos a otra persona obesa y yo digo, pues es que no está viendo, si funcionara no estaría obesa, ¿verdad? Entonces, todo esto definitivamente, por eso digo que tenemos que abrir la mente y tenemos que confiar en la ciencia bien intencionada que existe, ¿eh? Nosotros no somos ignorantes, la gente está bien preparada. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha preparado gente capaz que está siendo líderes tanto aquí en el país como en otros países. Entonces, que confíen, que razonen, porque hasta un niño se da cuenta cómo es posible que nosotros creamos que determinados aspectos van a ocasionar. Lo mismo pasa con los productos light, ¿eh? O sea, México junto con Estados Unidos, que son los grupos donde están la mayor cantidad de personas obesas en el mundo, pues son los que más productos light tienen, ¿verdad? Donde todos los productos light, ¿verdad? A fuercita se le tiene que agregar otra serie de componentes, con lo cual no resuelven el problema, sino todos son las cantidades, horarios, como las preguntas que ya mencioné. Gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta aquí, que ¿cuál es su opinión de los nutriólogos que sugieren consumo de más proteínas y menos carbohidratos? Sí, miren, nos lleva al mismo camino. Hay todas estas condiciones, pero que no son sostenibles, ¿sí? Además, es importante recordar que dentro de las enfermedades que yo mencioné al inicio está la diabetes. Tenemos una gran cantidad de personas diabéticas y que cada vez se han ido reduciendo las edades y recordar que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, que nos va lacerando y uno de los primeros órganos que también se ve afectado para cuando una persona tiene diabetes justo es el riñón. Y entonces para cuando consumimos grandes cantidades de proteína, esa proteína genera una basurita que se llama nitrógeno ureico, creatinina y ácido úrico. Y esto es importante que los chamacos, esos que sacaron quizás de promedio de 6 en cualquiera de las universidades del país, pues se tienen que poner a estudiar. ¿Por qué? Porque están haciendo totalmente daño. Porque toda esa proteína, ¿verdad?, que hizo trabajar más al riñón, si ese paciente, esa persona, ¿verdad?, que se somete a este tipo de cosas, su familiar tuvo insuficiencia renal, ¿verdad?, él va a tener más riesgo para tener este problema en el riñón. Entonces, esto es lo que ocasiona que las personas empiecen a tener toda esta problemática, porque todas esas basuritas, cuando están de más, se almacenan, vamos a decir, en la orina, y esto es lo que da pie a los oxalatos, que conocemos como litos, ¿verdad?, las piedras. Y esto, a su vez, pues va a ocasionar que pues la persona truene su riñón antes de tiempo. Y uno de los problemas que tenemos, que varias de estas enfermedades crónico-degenerativas van ligadas. O sea, no es que nos dé diabetes, sino es un síndrome metabólico. La persona que ya tiene este problema, pues va a también tener como alteraciones concomitantes en el hígado, y esto va a ocasionar que pueda tener hígado graso, y a su vez este mismo efecto va a ocasionar que digamos, la grasa corporal se empieza a elevar, y a pesar de que no sea una persona robusta, repito, pueda tener esta obesidad sarcopénica, y esto nos lleve a que también el óxido nítrico se deje de producir, y entonces lo único que nos está llevando es para que esa persona pues tenga mayor riesgo de hipertensión, tenga diabetes antes de los 40 años, y esto
impacte desafortunadamente su calidad de vida. Las personas que quieren ganar masa muscular, es decir, hipertrofia, lo que tienen que hacer es ejercicio, no consumir grandes cantidades de proteína, porque esto es absurdo. O sea, esto se ve en las películas y hoy día, pues cualquiera que hace ejercicio, ¿verdad? Y que a lo mejor al espejo se ve fortachón, ¿verdad? Es decir, hay que estudiar, pues, es una ciencia de la nutrición que no es nueva, ¿verdad? Que implica estar 5 o 6 años estudiando, más aparte, pues la gente que sigue haciendo otra maestría o un doctorado de 5 años, como es lo que me pasó a mí, que al día de hoy sigo estudiando porque no logro entender del todo esto, pues esto es lo tomas o lo dejas, ¿verdad? Si la población mantiene eso, pues seguirá sufriendo. Y lo peor de todo es que no tenemos que aceptarlo como normal. Esto no es normal tener 40 años y ya ser diabético y tener neuropatía y que me impida a mí ir a trabajar como cualquiera porque ya no puedo moverme. Eso no es ni lo aceptaré como normal. Gracias, doctor. De nada, debemos 2 preguntas más. Una pregunta es que nos ponen un caso de una persona con más de 150 kilogramos de peso. ¿Podría hacer la dieta mediterránea o ya necesita alguna intervención quirúrgica para esos casos de obesidad extrema? No, tendremos que empezar siempre con el esquema de dieta mediterránea, es decir, con una intervención. ¿Por qué? Porque nos pueden operar, digamos, el estómago, pero no el cerebro, ¿sí? Es decir, la persona y todos nosotros en México tenemos 4 elementos y esto pasa con las personas con obesidad mórbida. Tenemos que colocarnos en una cuestión que se llama desaprender y aprender. Es decir, desaprender a que todo aquello, ¿verdad?, que me colocaba bienestar, porque yo digo, pues es que para eso trabajo, yo me puedo comprar todo un pastel sin que sea mi cumpleaños, para eso pues trabajo, ¿verdad? Y por eso tengo que comprarme esas carnitas que están deliciosas, que no son malas, pero claro, si ya me comí 1 kilo, ¿verdad? Todos esos placeres que, bueno, tenemos que, se le ayuda a la persona a desaprender y ahora a aprender a empezar a consumir estos alimentos frescos, ¿verdad? Y el otro punto, y primero que eso, es descreer, ¿verdad? Descreer que aquella pastillita milagrosa, ¿verdad? Aquellos licuaditos que me están diciendo que yo debo de evitar el desayuno y me tomo ese licuado y ya con eso nosotros vamos a tener como el equivalente. Eso es mentira, es absurdo. Si en todo caso tenemos una circunstancia así, repito, es porque ya tenemos un paciente hospitalizado donde ya lo evaluamos, ya tenemos parámetros bioquímicos, tiene afectada la vía aérea, ¿verdad? Y ya se ve obligado a buscar otras fuentes, ¿verdad?, para ingresar a ese alimento. Pero para una persona que deambula, como tú, como yo, como las personas inclusive con obesidad mórbida, estos son los primeros puntos. Por tanto, antes de someterse a una cirugía bariátrica, hay protocolos exclusivos a nivel mundial y que México también es parte de, y no es como se está haciendo al día de hoy, ¿verdad? Ni es la solución, ni mucho menos para Tabasco, para México. Esto es absurdo. ¿Por qué? Porque también hay que mostrar que gran cantidad de esas personas que tienen cirugías bariátricas y que no cambiaron su estilo de vida, pues también fallecen. O sea, es decir, la cirugía bariátrica es un instrumento, un tratamiento maravilloso que le ha salvado la vida a muchas personas, porque ya es el último caso, ¿verdad? El último aspecto, pero no es la primera lección. Se tiene que cambiar la forma de vida de esa persona, porque si no, igualmente corre riesgo aún operada. Gracias, doctor. Gracias. Y tenemos esta pregunta que dice, ¿qué opina de los alimentos funcionales para la nueva normalidad? ¿Es factible incluirlos siempre o solo se concreta a los alimentos regionales? Miren, les voy a contar. Literalmente por eso es que la dieta mediterránea ha sido adaptable. ¿Por qué? Porque ni los mismos turcos consumen exactamente los mismos alimentos que los italianos, que también son mediterráneos, ni los españoles, ni los griegos, ¿verdad? Sino lo que ha sido adaptable maravillosamente son los nutrientes. Y por supuesto tenemos que echar mano de los alimentos. Justo el 16
el 16 de julio, doy una entrevista para un grupo de Chile, una radiodifusora, donde el título pues del conversatorio se llama El poder de los alimentos, y me invitan para hablar de la dieta mediterránea mexicanizada y el cacao como su principal representante. Y les quiero decir que estos alimentos funcionales, el chayote no es mejor que el cacao, ni el cerdo es peor que el pescado. Cada uno tiene una función maravillosa. Yo hace unos 3 años que estuve en la Fundación Internacional de Dieta Mediterránea, yo decía, sí, el cacao, el mejor del mundo. No es verdad. Y les voy a poner un ejemplo. La dieta mediterránea, que se caracteriza por el consumo de pescado, ¿verdad? Y que ha tenido una relación directa para la salud del cerebro, hicieron un estudio en adultos mayores donde el grupo que comía mediterráneo y otro grupo de adultos mayores que no comían mediterráneo. Entonces, los adultos mayores que no comían mediterráneo, al paso de los 2 años, los volvieron a hacer el escáner cerebral y habían tenido pérdida neuronal, ¿verdad? Y esto se conoce porque el efecto, pues se supone, de los poliinsaturados del pescado favorece la salud del cerebro. Cosa que los adultos mayores que comían tipo mediterráneo, su escáner cerebral está exactamente igual que 2 años atrás, ¿verdad? Pero encontraron algo muy interesante. En ese mismo grupo había gente que no comía pescado, o sea, es decir, de los adultos mayores que comían tipo mediterráneo, que simplemente no les gustaba el pescado y no lo consumían. Entonces, digamos, concluyó que en realidad no hay un solo nutriente, ¿verdad? Sino es el conjunto de nutrientes, que es como pasa la magia de la nutrición en el organismo, lo que ocasiona efectos, digamos, saludables para determinados órganos, como en el caso del ejemplo de los adultos mayores y el cerebro. Por tanto, definitivamente, aquí no tenemos que darle un valor agregado a los alimentos, es decir, el aguacate, ponía yo el ejemplo, en otros países vale una fortuna porque no se produce, y entonces es un producto que viene importado y que es lo mismo que pasa con nosotros en el kiwi. O sea, el que cueste más no es porque sea mejor, sino porque te lo trajeron hasta tu mesa, ¿verdad? Y por eso cuesta, estás pagando el boleto de avión, ¿verdad? O de barco, lo que sea. Entonces tenemos que regionalizar, tenemos que echar mano, ¿verdad? Tenemos que echar mano de ese pescado maravilloso que tenemos en Tabasco, pero que si lo comemos en ese orden, vamos a lograr consumir la cantidad justa que no haga daño a nuestro riñón, y por eso es el orden. Porque si nos comemos directamente esas tenguayacas espectaculares que tenemos en Tabasco, pues será mucha proteína, será mucha, digamos, poliinsaturada, pero también tiene mucha proteína, ¿verdad? Entonces eso es perjudicial igualmente para los riñones. Entonces, esto de los funcionales, repito, son términos que han sido muy bonitos, ¿verdad? Pero definitivamente todos los alimentos, consumiéndolos, ¿verdad? Cada quien va a echar mano de lo que pueda, ¿verdad? Pero que sí haya presencia de vegetales, que haya presencia de frutas, que haya presencia de grasas monoinsaturadas como el aguacate, ¿verdad? El que tiene posibilidades económicas para aceite de oliva, pues que lo consuma. El que no, pues por lo menos cacahuates, ¿verdad? Y igualmente el pescado, no tenemos que estar comiendo salmón, sino echar mano de lo que tenemos ahí en nuestro espacio, ¿verdad? Gracias, doctor Ángel Ernesto. Si usted me lo permite, quisiera hacer una pregunta. Si debiéramos incluir nosotros en nuestra dieta la chía y la moringa. Miren, por supuesto, la chía, que Chiapas, nuestro estado vecino, ¿verdad? Ahí en Tabasco, pues tiene muchos componentes también maravillosos. Y para cuando hablamos de la moringa, para cuando hablamos, ¿verdad?, de la chía, no significa que en un momento dado no podamos agregar aspectos digamos, positivos, ¿verdad?, que estén demostrados de productos como los que acaba de mencionar. No hay ningún inconveniente. O sea, vamos a pensar, nosotros no conocíamos el refresco embotellado, este vino de Estados Unidos, no conocíamos las hamburguesas, este vino de Estados Unidos. Bueno, lo aceptamos, lo metimos, ya vimos que no fue para nada saludable. Bueno, pues lo tenemos que ir cambiando y desechando para agregar entonces ahora sí, ¿verdad?, nuestras preparaciones que tenemos. Entonces pasa lo mismo con los alimentos. O sea, no tenemos que dar prioridad, repito, los podemos agregar,
Sí, es como cuando hablamos del cuscús o de la quinoa. Tomen en cuenta que se está firmando nuevamente un tratado de libre comercio, lo que significa que eso nos permite tener acceso a los alimentos de estos otros dos países, ¿verdad? Con lo cual podemos tener alimentos de todo el planeta. Bueno, pero nosotros tenemos que echar mano, repito, ¿verdad? De eso que se produce. O sea, si tú me hablas de una salsa de esta estadounidense, la chiquitita que lleva nuestro nombre, y me hablas de la otra salsa que es espectacular, que se produce en Tabasco, nosotros en Tabasco y en México tenemos que comprar esa salsa, ¿verdad? Si me hablas de un chocolate que nos lo mandan de Estados Unidos, donde ya no tiene igualmente cacao, y me hablas de otro chocolate, de esas chocolateras espectaculares que tenemos en Tabasco, los tabasqueños tenemos que comprar ese chocolate, pues, porque es más nutritivo, tiene mayores efectos, digamos, a la salud, porque simplemente no se está produciendo para todo el planeta, lo están produciendo para nosotros. Ya quisiera yo que se produzca para todo el planeta para que los ayudemos a nivel cardiometabólico, pero ese es un ejemplo. Entonces, tenemos que darle prioridad a lo nuestro. Ese es el esquema mediterráneo, y por eso hoy demuestran que son poblaciones de las más longevas y sobre todo con mayor calidad de vida. Entonces, parte también de la dinámica de que si tú lo ubicas, si se come fresco, pues te quitas toda esa cantidad de sodio, te quitas toda esa cantidad de conservadores que también tienen una relación directa con el cáncer, los colorantes y todo esto, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos a la mano ahí, ¿verdad?, en el mercado Pino Suárez, en los mercados, ¿verdad?, nuestros queridos campesinos, los pescadores, y esto nos va a ayudar a cambiar totalmente nuestra situación, porque también se va a fortalecer la economía de todos estos grandes campesinos y de toda esta gente que nos da de comer día a día. Muchas gracias, doctor Ángel Ernesto Sierra Obando, por su excelente presentación de pautas nutricionales para el regreso a las actividades de la nueva normalidad. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de la Información le dan muchas gracias. Encantado, un placer, y pues todo lo mejor para mi querido Tabasco y para todo México, porque vamos a salir de esta y seguiremos triunfando. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada, un honor. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, agradece al doctor Ángel Ernesto Sierra Obando por el tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos, así como su experiencia en temas nutricionales. Le hacemos entrega simbólica de la constancia por su participación con la conferencia Pautas Nutricionales para el Regreso a las Actividades de la Nueva Normalidad. Es de suma importancia darle ya la atención necesaria a nuestra alimentación. No debemos esperar a tener presente una situación comprometedora de nuestra salud para corregir las deficiencias de nuestros hábitos alimenticios. La solución está, pues, en nuestras manos. Aprovechémosla. Le agradecemos nuevamente su participación, doctor Ángel. ¿Gusta usted agregar algo? Pues nada, que tengo mucha fe que Tabasco será punta de lanza en la nutrición de nuestro país, y que la gente confíe, porque tenemos un bendito país y un bendito estado donde tenemos ahí delante de nosotros las soluciones a los problemas que hoy tenemos. Le agradecemos nuevamente su participación, doctor Ángel. Tengan muchas buenas tardes todos. Vale, gracias.